Amén. Que Dios nos bendiga. Bien, hermanos queridos, vamos a analizar un poquito el mensaje de la palabra del Señor en un tiempo que lo conversábamos con los matrimonios que están hoy día en el culto como panelistas. Estamos viviendo tiempos difíciles, no vemos quizás el horizonte de cómo va a terminar esto, de cómo va a terminar esta pandemia. Muchos hablan y muchos dicen que vamos para mejor, otros que más pesimistas. Y la verdad es que no podemos decir vamos a volver a los templos, vamos a volver a hacer como lo hacíamos antes, porque la verdad estamos en un momento incierto. Estoy hablando como humano, estoy hablando como persona que observa lo que está sucediendo. Sin embargo, cuando el Señor me daba este mensaje de la historia del apóstol Pablo, cuando ya está apresado para llevarlo a Roma, hay una situación que se genera de esperanza, una situación donde Pablo está preso, está custodiado. Si usted lee al principio del capítulo 27, está custodiado por un centurión que expresamente su misión era custodiar a Pablo y a los que lo acompañaban, pero su misión principal era que Pablo no le pasara nada hasta llegar a Roma. El centurión se llamaba Julio. Si usted lo lee en los versículos que está anterior a lo que hemos leído, ellos estaban hacia el norte, estaban nororiente, cerca de la isla de Creta. Ya se venía el invierno y navegar por el mar Mediterráneo, por el mar de esas, era tremendamente difícil, no era fácil navegar, aún más que las naves y los barcos eran totalmente artesanales, entonces era muy fácil naufragar y morirse, ahogarse. Sin embargo, siempre, y es el mensaje que en esta mañana que quizás queremos entregar, como decían los hermanos, han sido tiempos difíciles, son tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles, pero sin embargo, los cristianos tenemos algo que el mundo no tiene, que es Cristo el Señor. Amén. Así como Pablo, en esta situación, cuando empiezan a hablar y el centurión Julio quiere llegar luego a Roma, le creen más a los que sabían. Si usted lee los versos anteriores, cuando deciden que tienen que zarpar o tienen que salir a través del mar, Julio, quien custodiaba a Pablo, le pregunta a Pablo y Pablo da su opinión y le dice no sería bueno navegar. En el verso 10 diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Eso es lo que responde Pablo cuando a Julio le pregunta sobre este zarpamiento o ida a través del mar para llegar a Roma. Sin embargo, el centurión, en el verso 11, dice la Biblia que le dio más crédito al piloto y al patrón, y que era normal. Si uno mira hoy día lo observamos, obviamente el centurión le creyó más al piloto y al patrón. ¿Por qué? Porque eran los que manejaban la nave y a través de eso tenían la experiencia de la navegación. Pero no tenían lo que Pablo tenía, que era el Espíritu de Dios, que era el Espíritu del Señor. Y Pablo advierte y les dice: no es bueno que salgamos, no es bueno que naveguemos. ¿Por qué? Porque Pablo había visto en su sentido común y también guiado por el Señor, había visto que no era seguro navegar. Hoy día, como cristianos, estamos observando
lo mismo. Hoy día nos estamos fijando como cristianos, y lo conversábamos con Julito aquí mientras estaban las alabanzas. No tenemos por cuándo tener una vacuna y todos creemos que la vacuna va a ser la solución de esta pandemia. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir? En medio de lo imposible y en medio de la tempestad, nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos al Señor. Y obviamente a partir del verso 13, Lucas, el escritor de Hechos, empieza a describir lo que le está sucediendo, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas. Nosotros estábamos así dentro de la iglesia. Antes de esta pandemia, antes del 15 de marzo, estábamos así. Nuestra brisa calmada, todos llegamos a reunión, todos llegábamos el día domingo a la escuela dominical, al culto de la noche, todo parecía normal, y de la noche a la mañana se nos vino la tormenta encima, se nos vino esta pandemia encima. Y quizás hoy día, si miramos, estamos en medio de esta tormenta, en que de repente no hayamos qué hacer, no hayamos qué pensar. Al apóstol Pablo y sus acompañantes, incluido el centurión que lo cuidaba, después de zarpar, después de estar tranquilo, se vino encima este viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Euroclidón, que en el lenguaje hoy día significa noreste, viento que viene detrás de la isla del noreste. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo ponerlo en proa del viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y hoy día la iglesia está en eso. Hoy día estamos esperando, estamos en medio de esta pandemia, tratando de cuidarnos, tratando de sostenernos. Pero más allá de hacer la comparación, de hacer esto que de repente somos humanos, de repente nos viene el ánimo abajo, no sabemos lo que va a pasar. Inspirado por el Espíritu Santo, el Señor nos quiere hablar que a pesar de toda esta pandemia, a pesar de todo esto, y lo que quiero tomar las palabras de mi hermano Jorgito, fíjese que no tan solo los de la tercera edad o los que ya somos mayores debemos encomendarnos al Señor. Yo creo que todos los que hemos creído en el Señor, día a día tenemos que encomendarnos al Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra vida está escondida en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando miramos el acontecimiento, Lucas lo describe muy bien, y habiendo corrido el sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, el viento que venía detrás de la isla, pudimos recoger el esquife. El esquife era el bote salvavidas, el bote que cuando la embarcación grande se destruía, había un bote más pequeño, y ese era el esquife. Ahora, yo me quiero detener en este relato porque no es casualidad que Lucas lo describa con tanto detalle. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la pandemia, en medio de todas estas enfermedades, en medio de lo que vivimos, Cristo está con nosotros. Tenemos un salvavidas, tenemos este salvavidas maravilloso que es Cristo el Señor. Y yo insto a los hermanos de nuestra iglesia y a los que nos están escuchando, estas más de 130 familias que nos están escuchando, no perdamos la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque detrás de todo esto tenemos a Cristo el Señor. La pandemia la podemos comparar, y escúcheme bien, la podemos comparar con lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Lucas lo está describiendo y lo está diciendo. Y una vez subido a bordo, ya en el bote salvavidas, ya sobre el esquife, una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave. Y hoy día para protegerla, para que no se destruyera el bote salvavidas. Y hoy día nosotros, nuestras sogas para fortalecernos en el Espíritu es la oración y la lectura de la palabra del Señor. Que nuestros hogares se conviertan en templos de alabanza, en templos de adoración a Dios, en templos de enseñanza de la palabra del Señor.
Sí, aprovechamos las redes sociales, la estamos aprovechando al máximo, pero ¿quién dice que mañana vamos a poder seguir haciéndolo? Entonces, cada uno de nosotros dentro de nuestros hogares debemos reforzar nuestra vida espiritual. Debemos reforzar, como ellos reforzaron este bote salvavidas, para no morir. ¿Y quién le salvó la vida? Dios hoy día nos da este esquife o este bote salvavidas que se llama oración. La oración es la llave de todas las cosas. La oración es lo único que nos puede mantener en el espíritu. Y hermano querido, todos, sin excepción, no tan solo nosotros como familia, todos, yo escuchaba a la hermana Priscila su testimonio. Oiga, qué difícil estar separado de la familia, del esposo, la esposa, todos en diferentes formas en esta pandemia hemos sufrido angustias, hemos sufrido problemas, dificultades, algunos más que otros, pero esta pandemia nos ha traído reflexiones, nos ha traído que nos apeguemos. Fíjese que el Lucas está hablando y dice que una vez que se subieron a este bote salvavidas, la tempestad siguió. Verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Fíjese que la palabra alijar, para que usted entienda el texto bíblico, tuvieron que empezar a tirar al mar las cosas. Tuvieron que tirar la carga que llevaban, tuvieron que tirar al mar, y en eso estaba la comida. Tuvieron que empezar, ¿para qué? O se perdía la comida o naufragaban ellos. En nuestra vida espiritual muchas veces tenemos que abandonar cosas y tenemos que tirarlas. Antes nuestra prioridad quizás era nuestro trabajo. Quizás antes de esta pandemia era nuestro quehacer diario y no parábamos, pero esta pandemia nos ha tenido que detener. Y no hemos detenido que hay cosas más importantes que el trabajo, cosas más importantes que lo material. Y hemos aprendido hoy día, y estoy hablando de mí para abajo, hemos aprendido de que estar con la familia es mucho más importante que tener un buen pasar. Yo muchas veces y todos los días con mi esposa oramos por aquellos que tienen que salir obligadamente a trabajar. ¿Por qué? Porque indistintamente en cualquier parte se están arriesgando a contraer esta pandemia. Y créame, que yo la viví, no es fácil. No es fácil pasar por ahí. Pero estamos en medio de esta tempestad. Al tercer día, dice Lucas, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Tuvieron que empezar a tirar las cosas para poder sobrevivir. Hoy día nosotros, para poder salvarnos, es como decía el hermano Jorgito, todos los días y a cada minuto que podamos estar preparados para la venida del Señor, estar preparados por si Dios viene por cada uno de nosotros. Todos, en diferentes formas, en forma material, en forma espiritual, en forma familiar, hemos tenido pérdidas. Esta pandemia nos ha ocasionado muchas pérdidas. Pero hay una esperanza. Y la verdad, hermano querido, yo no quiero entrar en este tema de lo grave que es esto, sino que en medio de la gravedad hay uno que nos va a soportar. Hay uno que nos va a dar ánimo. Yo lo invito en esta mañana, usted que está desanimado y que usted no, y que quizás todos los que estamos mirando hacia adelante no vemos la estrella y no vemos la luz. En el verso 20 el escritor describe, dice, después de muchos días, no apareciendo ni el sol ni la estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántos estarán así? ¿Cuántos hoy día estarán así? Oh, ¿qué irá a pasar? No se preocupe. Los que estamos con Cristo, Dios nos dará fuerza. Amén. Dios nos bendecirá. Amén. Dios nos cuidará. Y Dios nos sacará de esta pandemia.
¿Cómo? No sé cómo, no me pregunte, porque quizás todavía no aparece el sol, todavía no aparece la estrella, pero que va a aparecer, va a aparecer. ¿Sabe por qué? Porque nos va a pasar lo que le pasó a Pablo. En el texto que sigue, Pablo empieza a hablar y dice, hace mucho tiempo que no comemos. Y ahí, puesto en pie, verso 21, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, y les empieza a enrostrar. Oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, y es lo que fuimos diciendo por durante años, va a llegar el día en que no vamos a poder abrir los templos, va a haber el día en que no vamos a poder hacer culto. Y llegaron esos tiempos y no nos dimos ni cuenta. No nos dimos ni cuenta cómo llegaron esos tiempos, y los que estábamos acostumbrados a congregarnos, a alabar al Señor, hoy día extrañamos, y muchas veces llegamos a los horarios de la semana, a las 7:30, el culto a las 6:30, el día domingo, y nos viene esta desesperanza que no nos podemos encontrar como hermanos, no nos podemos encontrar como hijos de Dios, no podemos levantar nuestras manos en nuestro culto para bendecir el nombre del Señor. Pero yo, en el nombre del Señor y a través del Espíritu Santo, tenga ánimo, porque va a llegar el momento en que nos vamos a poder reunir, nos vamos a poder, quizás no abrazar, pero que vamos a poder levantar las manos y glorificar al Señor. Lo vamos a hacer. Pablo exhortó, y yo en esta mañana, a través del Espíritu Santo, le invito a usted que me está escuchando, la palabra del Señor. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. En el nombre del Señor, tenga buen ánimo. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que venga el futuro de esta pandemia y lo que venga, Cristo va a estar con nosotros. Y no vamos a tener ninguna pérdida. Y no vamos a sufrir. Porque si viene Cristo, nos vamos con Él. Si Cristo viene por nosotros, nos vamos con Él. Pero yo lo exhorto, hermano querido, y le digo, y que se tome en esta mañana de esta palabra bendita. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Sabe por qué? Porque así como en esa noche el Señor, el ángel de Dios estuvo con Pablo, en esta mañana está con nosotros. En esta mañana está con usted, con los panelistas, con los que me están escuchando, con los que no veo. El Espíritu Santo está con nosotros, y tome ese buen ánimo y deposítelo en su corazón. Mire, yo le quiero confidenciar algo. En la mañana, cuando me levanté, estábamos tomando desayuno. Y como ser humano, vienen los pensamientos de todo lo que nos ha sucedido en este. Y yo le decía, no tengo ánimo, hija. No tengo ánimo de hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quería quitar la bendición de esta mañana. El diablo quería quitarle, que usted siguiera sin ánimo, que yo siguiera sin ánimo. Pero en esta mañana, el que todo lo puede, este Dios bendito que todo lo puede, le invita a que tenga buen ánimo. Dios lo va a cuidar a sus hijos, va a cuidar sus nietos, va a cuidar su trabajo, va a cuidar todo lo que usted tiene, pero tenga buen ánimo. ¿Sabe por qué? Porque con Él somos más que vencedores. La palabra del Señor nos habla, y el apóstol Pablo les exhortó a estos hermanos que estaban con él en la barca: no tengan miedo, no van a morir, porque en esta noche estuvo el ángel del Señor, a quien soy y a quien sirvo. ¿Y a quién sirve usted? Yo sirvo al Dios más grande que puede existir, al que me da la vida todos los días, el que me bendice todos los días, el que me da todos los días de comer. Le dice, tenga buen ánimo, va a pasar esta pandemia, va a ser un mal recuerdo, y nos vamos a acordar que en nuestros hogares tuvimos que volver a la oración, tuvimos que volver al ayuno, y nos olvidamos de la televisión y nos reunimos con los hermanos a orar, a hacer cultos familiares, cosas que habíamos perdido. Pero hoy día usted
que llegó desanimado, usted que llegó sin ánimo, el Señor le dice, tenga buen ánimo, porque Dios no nos va a abandonar. Dios va a estar con nosotros. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Levante su mano donde esté, yo lo invito. Abra su mano y reciba ánimo del Espíritu Santo. Reciba ánimo del Señor y Dios lo va a bendecir. Donde vaya, ángeles estarán con usted. Para Dios, honra y gloria desde ahora y para siempre.